Buenas tardes, ¿cómo le va, mis queridos alumnos? ¿Cómo andan? Bueno, hoy les vengo a tratar un tema nuevo sobre que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver justamente con las denominadas presidencias liberales. Bien, nosotros ya vimos a partir de la clase pasada, lo último que vimos fue justamente cómo se llegó de una secesión, es decir, de esa separación que Buenos Aires tenía con respecto a la Confederación, a cómo, tras la batalla de Pavón, se produce la unificación. Esta batalla que parecía estar siendo ganada por Urquiza y que hoy en día, siendo un misterio de la historia argentina, por qué Urquiza abandonó, por qué, siendo que podría haber ganado esa batalla a los porteños, abandona y por lo tanto deja prácticamente la batalla en manos, la victoria de esta batalla en manos de los porteños. Eso es algo que nunca se ha podido determinar. Existen distintas teorías. Algunas dicen que incluso tenía alguna afección en, digamos, estomacal y que no le permitió seguir. Lo cierto es que esta batalla es lo que provoca que posteriormente a haberse retirado, es decir, que Urquiza ordena la retirada de sus tropas, va a ser el inicio de la unificación de Buenos Aires. Buenos Aires acepta, y esto ya lo habíamos visto, a unirse a la Confederación, teniendo siempre en cuenta que esa unificación era a cargo de dos condiciones. Una, que se le pagara todo lo que perdía por la aduana, justamente Buenos Aires, digamos que se le hiciera una compensación económica, y el segundo requisito es que la ciudad de Buenos Aires no fuera la capital de la Confederación. Bien, este criterio utilizado por justamente o sea, estas condiciones que se cumplen para llegar a unificar a Buenos Aires hacen que en 1861 se reforme aquella constitución dictada en 1853 y por lo tanto se establezca justamente digamos, una nueva constitución en la que queda incorporada Buenos Aires a la Confederación. A partir de este momento comienzan tres presidencias que se estudian como, digamos, una sola unidad de conocimiento, que tiene que ver con tres presidencias denominadas las presidencias liberales. Estas presidencias denominadas liberales justamente por la modernización que hacen con respecto al Estado y muchas cuestiones que hacen a la política económica, migratoria, entre otras cosas, de la Confederación, si bien se estudian en forma, digamos, en un solo bloque, lo que nosotros vamos a hacer es ver hoy estas presidencias liberales para después estudiar una por una las mismas. El primer presidente liberal que llega es Mitre, quien, bueno, obviamente, luego de la victoria de Buenos Aires, Mitre asume el cargo de presidente de la Confederación, siendo el primer presidente con estas características. Mitre lo que va a hacer es modernizar el Estado, es decir, impulsa la modernización de un Estado en la cual busca justamente ocupar, bueno, se continúa con aquello que había iniciado Rosas, que era ocupar los territorios indígenas, o sea, los territorios de los pueblos originarios. Ellos le llamaban los indios o le llamaban justamente desierto. Esto ya lo vimos en una consideración totalmente equivocada de hablar de indios cuando en realidad se trataban de pueblos originarios, o hablar de desierto cuando en realidad estaba totalmente poblada ese territorio. Lo que pasa es que no estaba poblado con la sociedad de bien, digamos, que era la sociedad de bien, era todo aquello que vivían en ciudades o pueblos, digamos, en esa época, pueblos avanzados o ciudades como la de Buenos Aires. Este Mitre, en forma resumida, va a gobernar el país, y lo que va a hacer a partir de 1862 es justamente modernizar el Estado, buscar o establecer justamente la cartografía del Estado, estableciendo lo que son los límites territoriales, así como también crear las instituciones que principalmente hacen al gobierno de Mitre. Entre ellos se crea la Corte Suprema, es decir, el órgano
que va a ser a la principal, digamos, va a ser el órgano principal del Poder Judicial. Esta Mitre, entre otras cosas, y esta modernización del Estado va a ser hasta 1868, año en el que asume Sarmiento. Sarmiento va a gobernar entre 1868 y 1874. Sarmiento gobierna con justamente una continuidad de esta modernización, y lo que él trae justamente, Sarmiento, un hombre del mundo, es decir, viaja mucho, ha viajado mucho a Europa, ha viajado mucho a Estados Unidos, a tal punto que Mitre, mientras volvía, es decir, estando en Brasil, volviendo de Estados Unidos, se entera en el buque que había sido presidente de la nación. Él manda una carta justamente haciendo referencia a que desconocía o que se encontraba totalmente ansioso en llegar a Argentina para saber si había sido, si había asumido como presidente. Imagínense esta situación en la cual estamos hablando de una época en la que una misiva o una carta, las comunicaciones duraban meses en llegar de un lugar a otro. Imagínense a Sarmiento volviendo de Estados Unidos en Brasil y sin saber todavía si iba a llegar y iba a ser el presidente. Bien, Sarmiento viene con todas estas ideas nuevas, viene con las ideas de Europa y quiere replicar las ciudades europeas que había conocido, así como también Nueva York, que estaba muy enamorado de Nueva York, replicarla en lo que eran las distintas, digamos, provincias digamos, de la Confederación. Sarmiento tiene la idea de que además para poder llegar a esos, digamos, a esas expectativas, o sea, ese formato de Estado, era necesario educar a la población y es por eso que Sarmiento va a utilizar a Avellaneda como ministro de Educación. Por medio de Avellaneda como ministro de Educación, van a llevar adelante una ley educativa, van a tratar o sea, van a crear, fomentar la creación de escuelas, de universidades, y va a lograr Sarmiento iniciar, digamos, esta alfabetización de la República, bueno, en este caso la naciente República Argentina. En esto además tiene también incidencia en que Sarmiento, para lograr esto, es el primero en realizar un censo para tomar conocimiento de cuál es la situación digamos, de la poblacional, de alfabetización, de acceso a la salud, etcétera. Por ello, Sarmiento, en este proceso liberal, en este proceso de modernización del Estado, enfoca principalmente en esto, en la parte cultural. Más allá de que él creía que obviamente, aparece la parte, digamos, que muy cuestionada o muy debatida en Sarmiento, que él creía que había que eliminar al gaucho, eliminar digamos, a quien eran justamente digamos, las clases más bajas de la sociedad, y debía todo impregnarse con las clases altas o las clases culturales que él consideraba, y que por lo tanto también se fomentó mucho en la presidencia de Sarmiento la inmigración, la cual se traían inmigrantes, se les otorgaban tierras en la República a fin de que se pudiera de esta forma poblar la República, el territorio de la República Argentina, y por lo tanto generar una gesta, digamos, de modernización que iba a estar apañada a partir de las manos, con las manos de la inmigración. Avellaneda, como les dije, era el ministro de Educación de Sarmiento, y él va a llegar a acceder en 1874 a continuar en la obra, o sea, en la presidencia de Sarmiento, lo va a reemplazar, o sea, va a ganar las elecciones de 1874 y va a generar también una nueva modernización. Y lo que hace Avellaneda, además de continuar con la educación que ya había iniciado Sarmiento, de profundizar el tema de la inmigración, también iniciada por Sarmiento, lo que va a hacer Avellaneda es centrarse en los ferrocarriles. A partir de esto, Avellaneda considera justamente que no solamente, o sea, que para poder llegar o alcanzar aquellos territorios a los cuales
no teníamos acceso, que eran los indígenas o los indios que les denominaban en esa época. Lo que entendía era que principalmente había que poder movilizar a la gente, movilizar material, y por lo tanto fomenta la idea de los ferrocarriles. Se traen muchos capitales extranjeros, principalmente británicos, para la creación de la red ferroviaria que va a atravesar la República Argentina. Y Avellaneda lo que va a hacer también es un poco continuar esta idea de lo que sería la conquista del desierto, es decir, de llegar a esos territorios que estaban abordados por los indígenas, y por lo tanto conquistarlos y generar o incluirlos en el territorio nacional. Bien. Hasta acá una pequeña descripción que no voy a seguir profundizando. Si la idea después va a ser trabajar un poco la idea es darles una idea general, un pantallazo general de estas tres presidencias denominadas liberales. Van a encontrar en la plataforma no solamente un texto en el cual van a encontrar en cada uno de los presidentes, van a encontrar un link que les va a llevar para poder profundizar, sino que además van a encontrar un PDF con más información sobre las presidencias liberales y las actividades que van a encontrar al final de la plataforma. De esta forma, ustedes lo que tienen que hacer es realizar, o sea, obviamente tienen todo este material. Recuerden que dentro de poco vamos a tener un cuestionario con nota, o sea, vamos a hacer un cuestionario evaluativo, y por lo tanto es imprescindible que todo esto lo tengan bien fresco. Bien, chicos, los dejo trabajando y como saben, yo estoy en contacto por si tienen alguna duda o lo que sea.